Bueno, y la idea era hablar un poquitito, habíamos hablado la semana pasada, del tema de las generaciones de derechos humanos. ¿Recuerdan? Y los modelos de Estado a que esas generaciones da lugar. Ahora, la cuestión sería puntualizarnos un poquitito en, en algunos aspectos de lo que fueron las reformas constitucionales, ¿sí? Que se realizaron a la Constitución argentina, ¿sí? Entonces, el primer gran punto de discusión es establecer si lo de 1860 es una reforma o es una nueva constitución, ¿sí? Este es un punto que depende del ángulo en el que lo miremos, puede resultar polémico o no, ¿sí? Porque si nosotros tomamos la Constitución de 1853, nos encontramos con que allí el artículo 30 tenía una cláusula que establecía que la Constitución no podía reformarse hasta que pasaran 10 años. Ahora, ahora, en 1860 no habían pasado 10 años, habían pasado 7, ¿sí? Entonces, la llamada reforma de 1860 se hace violentando una cláusula de la Constitución vigente. Entonces, ¿es verdaderamente una Constitución legal o es una nueva Constitución? Bueno, si esta cuestión ha sido, digamos, debatida por los constitucionalistas argentinos y llegaron a una solución intermedia, una solución ecuánime. ¿eh? Lo que, lo que dijeron es que la Constitución se empezó a escribir en 1853, se terminó de escribir en 1860. ¿Sí? Una solución laudatoria. Pero la cuestión es la siguiente. ¿Sí? Durante mucho tiempo se enseñó que lo de 1860 era una reforma. Cuando en 1994 se reúne la Convención Constituyente, los convencionales hacen un repaso de las reformas que tuvo la Constitución argentina. Y cuando hacen este repaso, ellos introducen una nueva noción. A lo que pasó en 1853 y a lo que pasó en 1860 lo toman como un único proceso y lo escriben 1853/60. Y dicen, es una sola constitución. Con lo cual están confirmando con una decisión normativa una cuestión que habían anticipado los doctrinarios. ¿Está bien? Cuando hacen ese repaso de las constituciones argentinas, dejan afuera del repaso dos modificaciones de la Constitución. La que se produjo en 1949 y la que se produjo en 1972. ¿Sí? La que se produjo en 1972, bueno, había sido producida por un gobierno de facto, no por un gobierno democrático. No se había reunido la Convención Constituyente, no había partidos políticos, no había Congreso que declarase la necesidad de la reforma. Bien. Todas esas cuestiones hacían objetable la legitimidad, ¿sí?, de esa Constitución. Y, por otro lado, esa misma Constitución tenía una cláusula ratificatoria que establecía que había que votar en 1977 para confirmar si las modificaciones que presentaba iban a quedar incorporadas al texto definitivo o no. La cuestión es que en 1977 estábamos transitando el segundo año de la última dictadura militar, la peor, ¿sí?, de todas las que ocurrieron en la historia argentina, y ciertamente no
existió la más mínima posibilidad de que el pueblo vaya a votar, a expresarse de ninguna manera. Así que esa, digamos, esa modificación de 1972 cayó, decantó, ¿sí? Y cuando los argentinos fuimos a votar en 1983, fuimos a votar sin esas modificaciones que se habían introducido en 1972 y que sí se habían tenido en cuenta en las elecciones de 1973. ¿Está bien? Si voy muy rápido o los mareo con las fechas, me dicen. Ahora, ¿sí? Arranquemos en 1860. Tenemos esta primera modificación y esta primera modificación tiene una razón de ser muy importante, que es la de permitir la incorporación de Buenos Aires a la Unión Nacional. Entonces, ciertamente, si había que sacrificar el apego estricto al texto de la ley para que la realidad nos diera un país más amplio, bueno, ciertamente que yo entiendo que fue una decisión acertada. Ahora, luego de esto, se produce la modificación de 1866. En 1866, las circunstancias que ocurren en el país son las relacionadas con la llamada Guerra del Paraguay. El país está envuelto en uno de los tres conflictos bélicos más crueles del siglo XIX. ¿Sí? En esto están de acuerdo todos los historiadores militares. La Guerra del Paraguay o la Guerra de la Triple Alianza fue uno de esos tres eventos trágicos. Ahora bien, para sostener el esfuerzo de guerra era necesario, ¿sí? Vamos a permitir a Verónica Aguilar-Ducci que ingrese al aula, para sostener ese esfuerzo de guerra, era, hola Verónica, buenas tardes, para sostener ese esfuerzo de guerra era Buenas tardes. necesario, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estábamos hablando de la reforma de 1866, estamos explicando, o la idea es explicar hoy las circunstancias que rodean cada reforma constitucional, ¿sí? Como parte de este programa de historia constitucional argentina. Entonces decíamos, en 1866 estábamos envueltos en la Guerra del Paraguay. Y resulta ser que hacían falta recursos económicos para sostener la guerra. Una guerra no se hace solamente con soldados y con pólvora, ¿sí? Hace falta dinero para comprar medicamentos, eh, alimentos, vestuario, lo que se les ocurra. Hace falta dinero. Y se vencía, se vencía una cláusula por la cual los impuestos, la generación de impuestos, volvía a las provincias. Entonces se llevó adelante una reforma constitucional por la cual las provincias le cedieron a la nación, al Congreso Nacional, las facultades para establecer impuestos directos e indirectos, ¿sí? Y a partir de este momento, entonces, todo el control económico de las aduanas pasó a estar en manos del gobierno nacional. Piensen ustedes que para esa época eran pocas las fuentes de financiación que tenía el Tesoro Público. Una, una de ellas era la aduana, ¿sí? Las llamadas rentas de aduana. Ahí era fácil ver la mercadería que salía y la mercadería que entraba, ¿sí? Luego, otro tipo de cuestiones de la estructura impositiva, como puede ser hoy el impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes personales o el impuesto a determinadas tasas de circulación, no estaban presentes.
la teoría tributaria no se había desarrollado tanto como para pensar que esas actividades económicas podían ser gravadas con impuestos. Entonces, sí, ¿qué era lo más evidente? Lo más evidente eran las aduanas. Entonces, bueno, de alguna manera, para seguir sosteniendo el esfuerzo de guerra, se hizo el sacrificio patriótico de entregarle al Congreso de la Nación la facultad de establecer los impuestos de aduana. Y de esa manera, las aduanas quedaron en poder de la Nación y no fueron devueltas a las provincias. Esa es la reforma de 1866. La siguiente reforma la tenemos en 1898. En 1898, el fenómeno que tenemos es el del crecimiento poblacional. ¿Sí? Para 1898 ya llevamos casi 30 años de impulso sostenido de la migración en nuestro país. ¿Sí? Son nuestros antepasados gringos que han cruzado el mar para venir a trabajar, a poblar nuestro país. Y entonces, bueno, entonces se ha modificado la demografía, ¿sí? Se ha modificado la cantidad de habitantes. Así que se considera que eh, hay que actualizar la base poblacional sobre la cual se calcula el número de diputados. Entonces, eso es lo que se produce y se hace también una actualización del número de ministerios que antes la Constitución lo establecía en 5 y ahora lo lleva a 8 para, de alguna manera, acompañar el proceso de crecimiento del Estado argentino. ¿Sí? Digamos, el Estado como aparato de administración y gestión de los asuntos del país se había ido engrosando a lo largo de este tiempo. Y entonces habían ido surgiendo distintas funciones, distintas ramas, ¿sí? Distintos servicios, y era necesario darles un encuadre. Entonces, para ello, la cantidad de 5 ministerios que existía hasta ese momento se concedía, digamos, se consideraba insuficiente, así que los convencionales constituyentes decidieron elevar a 8 el número de ministerios. En este punto, ¿sí? Son las reformas en el siglo XIX. Entramos en el siglo XX y nos encontramos con que una de las principales modificaciones a la vida política nacional no ingresa a la Constitución. Es la famosa Ley Sáenz Peña de 1912. La ley que establece el voto universal, secreto y obligatorio. ¿Sí? Ese logro va a permitir que Hipólito Yrigoyen sea presidente. Pero no va a haber reflejado su impacto en el texto constitucional. ¿Sí? No va a aparecer. Entonces, así las cosas, nuestro país sigue avanzando y vamos a llegar a 1930, cuando se produce el primer golpe de Estado. Este primer golpe de Estado es llevado adelante por una dupla de generales, ¿sí? Un general de apellido Uriburu y otro de apellido Justo, que, digamos, en lo único que coinciden es en su deseo de acabar con el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. Pero mientras que el general Uriburu es un admirador de Mussolini y del sistema fascista, el general Justo es digamos, un admirador de la Constitución, pero sin Hipólito Yrigoyen. Es decir, quiere una república sin el radicalismo
ganando las elecciones. Entonces, vamos a tener que Hipólito Yrigoyen va a ser llevado preso a la isla Martín García y se va a prohibir la participación política de lo que en ese momento se llamaba el radicalismo personalista, que eran los seguidores de Hipólito Yrigoyen. Ese esquema, entre 1930 y 1943, da lugar a lo que un historiador político argentino, Ciria, C-I-R-I-A, Ciria, puso como nombre década infame. Es mucho más que una década, son 13 años, pero lo llamó así y ese nombre pegó. Y denominado infame porque, bueno, se prohíbe la participación política del radicalismo, se instaura el fraude electoral, se prohíbe y se reprime cualquier manifestación que sea contraria a lo que el régimen sostiene. Y en ese punto, ¿sí? Mientras se está produciendo esta cuestión política, desde el punto de vista económico, social, se está produciendo otro movimiento, que es el movimiento de sustitución de importaciones y de migraciones internas. En 1930 está la crisis económica. Esa crisis económica produce una alteración de los formatos de hacer las cosas y esa alteración va a llevar a que en nuestro país comience a impulsarse la industria liviana, ¿sí? Como sustitución de importaciones. Entonces, en lugar de traer medias del exterior, tejer las medias acá. En lugar de traer alambre del exterior, tejer el alambre acá. En lugar de traer tornillos, lamparitas del exterior, hacerlas aquí. ¿Está bien? Eso es la sustitución de importaciones. Eso hace crecer la necesidad de una mano de obra que hasta ese momento nuestro país no había tenido, que eran los obreros industriales. Ahora, la cosa es que, como consecuencia de la crisis económica, la ola de migrantes del viejo mundo se corta. Pero las empresas demandan trabajadores. Entonces, esos trabajadores van a venir del interior argentino. Se va a producir un fenómeno de migraciones internas y entonces gente de las provincias se va a venir a vivir a los centros urbanos donde se desarrolle la industrialización. ¿Sí? Es un fenómeno de migraciones internas, un nuevo reacomodamiento de la población. Ahora, esto hace surgir en la vida argentina a la figura social del obrero y como consecuencia al sindicato, como representante, digamos, natural de los intereses de los obreros. Ahora resulta ser que los primeros sindicatos en Argentina son de orientación socialista, comunista o anarquista, en su gran mayoría impulsados por obreros que son inmigrantes europeos y que están formados en la doctrina del marxismo o del socialismo. Ahora, hay un tema, y es que el marxismo no es una teoría sencilla. Si ustedes lo van a ver cuando vean derecho político y luego lo van a ver en economía política, ¿sí? El marxismo utiliza términos complejos como el término de plusvalía, acumulación originaria, modo de producción, medio de producción, plusvalía, ¿sí? Lucha de clases, que, digamos, para explicarlos claramente no se pueden utilizar las palabras corrientes. Entonces, eso le restaba popularidad al discurso marxista, al discurso socialista. La verdad, ese discurso no prendía entre los obreros, que básicamente no le entendían al delegado cuando les estaba hablando. ¿Sí? Entonces, esto hace que
durante casi 10 años se vaya formando una población de trabajadores industriales que no encuentran un sujeto con el cual establecer un intercambio. Alguien a quien ellos puedan considerar como interlocutor legítimo. Bueno, este va a ser el gran acierto político de un militar golpista como es Perón. ¿Sí? Perón era uno de los responsables del golpe de Estado de 1943. Ahora, el rol que él asume en ese golpe es el de solicitar la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y desde ese, digamos, lugar del Estado, desde esa oficina chiquitita, va a empezar a desarrollar una intensa actividad política y social dirigida a atraer la atención de los trabajadores, al punto tal que va a impulsar la formación de sindicatos. Y estos sindicatos luego van a alimentar la creación del Partido Laborista, que va a ser el partido que catapulte a Perón a la presidencia. ¿Sí? Entonces, estos obreros que no se sentían identificados con el relato socialista, sí se sienten identificados con una especie de obrerismo criollo que les propone el coronel Perón. Cuando, cuando Perón sea, digamos, enviado preso a la isla Martín García, eso va a generar un movimiento de solidaridad popular, el famoso 17 de octubre, y digamos, lo va a catapultar a Perón al éxito político. Perón, entonces, gana las elecciones para presidente y luego de ganar las elecciones legislativas de 1948, impulsa con la mayoría que tiene en las cámaras de diputados y senadores, impulsa una reforma. Esta es la reforma de 1949. ¿Sí? La reforma de 1949 es la que va a volver explícitos, va a volver en el texto, es decir, los va a colocar hechos carne en el texto constitucional a los derechos humanos de segunda generación. ¿Sí? Hay unos constitucionalistas argentinos, bueno, Pablo Manili les puedo citar, que dice que los derechos de segunda generación ya estaban en la Constitución argentina como consecuencia de una interpretación amplia del artículo 33. ¿Sí? Pero, digo, esto uno podría decir que es una interpretación un tanto traída de los pelos, porque si bien es cierto que el artículo 33 habla de los derechos no enumerados, bueno, a decir verdad, cualquier derecho aún no reconocido plenamente podría hacérselo incluir dentro de esa categoría, con lo cual lo vuelve demasiado plástico y inexacto. ¿Sí? Así que en ese punto, ¿sí? La reforma de 1949 tiene por un lado el propósito de hacer realidad la incorporación al plexo normativo de nuestra Constitución de los derechos sociales, los derechos económicos y culturales, ¿sí? Que son los derechos que se le conceden a una persona, no por ser persona, sino por ser integrante de un colectivo determinado. ¿Sí? Entonces, ¿sí? No le reconocemos a Pedro el derecho a la huelga porque es Pedro. Se lo reconocemos porque es trabajador. No le reconocemos a Jonás el derecho a viajar más barato en colectivo porque sea Jonás, sino porque es estudiante. No le reconocemos a Margarita el derecho a que la fiscalía tome como verdadero lo que ella diga porque es Margarita, sino porque es mujer. ¿Está bien? Entonces, los derechos sociales lo que hacen es tratar de que la proclamada igualdad se vuelva real igualdad. ¿Sí?
Trata de quebrar esas barreras fácticas que hacen imposible que lo que proclama el derecho no se haga realidad en la vida cotidiana. Otro propósito es el de aumentar el poder personal de Perón, que esto también es cierto. Por un lado, está buenísima la ampliación de derechos, por el otro lado es, digamos, bastante criticable la digamos, el incremento de poder que se le otorgaba al poder ejecutivo. ¿Sí? Se aumentaba, se permitía la reelección indefinida, la elección directa, el presidente de la nación podía declarar el estado de sitio, podía declarar el estado de prevención y alarma, la huelga no es un derecho reconocido, hay toda una cantidad de cosas que hacen que esta constitución de 1949 no sea una constitución más democrática, ¿sí? Pero sí es una constitución más amplia en materia de derechos reconocidos. Ahora bien, esta constitución fue abrogada, fue dada de baja por medio de un bando militar en agosto de 1956. Los militares que derrocan a Perón, sin ninguna autoridad más que la fuerza, deciden por bando militar, o sea, ni siquiera por decreto, ni por resolución, ni nada, por un bando militar, eliminar a esta constitución y restablecer a la de 1853 con lo que ellos llamaban reformas del 60, 66 y 98. ¿Sí? Acuérdense lo que dijimos, que la del 60 no la tomamos como reforma, tomamos 1853-60 como un único bloque. Entonces, se plantea un tema. La realidad social argentina está transformada, la realidad económica argentina está transformada, la realidad laboral argentina está transformada. ¿Sí? En 1930 comenzó a desarrollarse el proceso de industrialización y eso provocó una reactualización de la matriz económica, social y productiva y tuvo un impacto. Ese impacto no podía ignorarse. Así que, si bien la Constitución del 49 fue dada de baja, ese mismo gobierno militar, un año más tarde, 1957, convoca una convención constituyente. Convención constituyente que es ilegal, porque no hay gobierno constitucional, no hay partidos políticos, no hay Congreso funcionando, y sin embargo se convoca a una convención constituyente, se habilita para votar, se prohíbe la participación política del peronismo, y cuando los convencionales constituyentes se reúnen en Santa Fe, se pelean entre ellos y a las apuradas redactan un único artículo con lo más importante de lo que discutieron. Ese único artículo es lo que hoy tenemos como 14 bis, que se incorpora a la Constitución no con el número 14 bis, sino como artículo nuevo, y lo insertan entre el 14 y el 15. ¿Está bien? Esa es la Constitución de 1957. Va a aparecer una literatura constitucional que va a decir que esa constitución es fruto del ejercicio del poder constituyente revolucionario. ¿Está bien? Bueno. Estos mismos que dicen esto critican de ilegítima a la reforma del 49, pues la verdad que hay que disfrazarse de cara dura para decir que la constitución del 49 es ilegítima y la del 57 lo es. ¿Está bien? En el 49 no vivíamos bajo un régimen de facto, vivíamos bajo un régimen constitucional legal. En 1957 vivíamos bajo un régimen de facto en censura y dictadura. Bien, la cosa es que la Corte Suprema acepta, ¿sí? Acepta ese artículo 14 bis. De hecho, en un famoso caso, lo va a defender. El caso es
Soria de Guerrero contra Bodegas y Viñedos Pulenta, donde la Corte tiene la posibilidad de expedirse favorablemente respecto del valor de ese artículo. La Constitución se conserva. Luján, vaya tranquilo, vaya tranquila, no hay ningún problema. Gracias por haber participado. Nos queda un minutito de todo. Si te querés quedar, nos queda un minutito nada más. ¿Sí? Les decía, esa constitución, esa constitución llega hasta 1972, cuando el gobierno de facto del general Lanusse decide hacer una actualización. Esa actualización de 1972, nos queda menos de un minuto, así que me apuro. En todo caso, luego ampliamos la semana que viene. Esa actualización de 1972 se va a quedar sin nafta, digamos, porque había que ratificarla en 1977. En 1977 estamos en golpe de Estado y no se puede votar. Así que aquí quedamos. Charlaremos la próxima de la Constitución de 1994. Gracias por haberse conectado. Espero que todo lo que hemos charlado hoy les sea de utilidad. Cualquier cosa me van escribiendo por el campus, ¿sí? Pasen una buena semana. Por favor, no se congelen, que se viene la ola polar. Hasta luego. Chao, profe. Chau, chau. Hasta Gracias por luego. haberse conectado.